Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz, nuestro espacio para dialogar y analizar sobre todo lo que acontece en el mundo de la Fórmula 1. En este nuevo capítulo, amigas y amigos, estaremos presentando lo que va a ser nuestra previa del Gran Premio de Austria del presente año, a disputarse en el hermoso trazado, en el hermoso circuito del Red Bull Ring, un autódromo ubicado en la villa de Spielberg, cerca del poblado de Selwet, estado de Istiria, en el país de Austria, a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Graz. Como circuito, el trazado del Gran Premio de Austria ha recibido varios de los grandes campeonatos mundiales a nivel del automovilismo general y sobre todo lo que involucra al deporte motor. Después de su remodelación en el año 95-96, fue renombrado como el circuito conocido como A1 Ring, debido al patrocinio, por ejemplo, que va a hacer la compañía telefónica de A1 Mobilcom. En el 2010, el fabricante de bebidas que nosotros conocemos, ustedes lo pueden ver acá, el patrocinador de Red Bull, va a adquirir el circuito y va a colocarle finalmente este nombre actual, siendo básicamente la casa del equipo de Red Bull y obviamente un trazado importante para lo que sería también su historia reciente dentro de la máxima categoría. El Red Bull Ring es un trazado corto pero muy desafiante, donde los tiempos de vuelta varían según lo que nosotros pudimos incluso encontrar, ¿no?, dentro de las informaciones, y además obviamente todos los datos que se encuentran desde el año pasado, desde el año 2024. El tiempo de vuelta varía entre lo que sería un minuto con 4 segundos y 700 milésimas aproximadamente, por lo tanto estamos hablando de un circuito bastante corto en su trazado, pero la verdad que siempre muy desafiante porque combina una serie de trazados de largas rectas, pero también una zona de lo que podríamos denominar un segundo sector bastante trabado, con curvas también de media velocidad y en algunas también de alta velocidad. El trazado es un trazado muy entretenido para los pilotos, eso es algo que también lo han comentado en varias ocasiones, y la afición del deporte motor sobre todo se ha entretenido con el espectáculo que el Gran Premio de Austria suele también ofrecer para la categoría de la Fórmula 1. Siguiendo este trazado, la primera mitad, sobre todo de las vueltas, se centra principalmente en una zona de potencia, mientras que la segunda mitad es básicamente un tobogán, ¿no?, donde obviamente se combinan curvas rápidas, incluyendo también la famosa curva conocida como Rindt, en honor al piloto austriaco. Disculpen si lo digo mal. Disculpen si es muy grosera mi traducción. Jochen Rindt, quien en el año 1970 logró consagrarse como campeón de la Fórmula 1, siendo una gran excepcionalidad dentro de la categoría, debido a que logró consagrarse como campeón de manera póstuma, debido a que tuvo un importante accidente que le quitó lamentablemente la vida en el Gran Premio de Italia del año 1970. Ahora bien, para esta temporada 2025, una de las cuestiones muy importantes que también determina, ¿no?, el trazado austriaco es básicamente también la gestión de la energía, no solamente la potencia, no solamente el impacto aerodinámico que tienen que tener los monoplazas para poder rendir en las curvas de este trazado, sino también la gestión de energía, especialmente en las zonas de recuperación. Es crucial para el éxito obviamente que van a tener en los encuentros posibles que van a ocurrir en pista, ya que es un trazado que también entrega no solamente importantes luchas en pista, sino también una gran tensión. Por ejemplo, que nosotros observamos en la temporada 2024 en una lucha muy cruenta entre Max Verstappen, Lando Norris, y el aprovechamiento que va a tener en este caso el piloto vencedor del último encuentro que tuvimos en Canadá, George Russell. Con todo esto, lo que podemos mencionar respecto al Gran Premio de Austria es que básicamente un encuentro crucial para poder observar también cuáles van a ser las batallas de estos monoplazas. Disculpame por estarme extendiendo tanto, pero hice una presentación un poco larga. Pero bueno, para esta temporada 2025 ya nos encontramos dentro de lo que sería la información después del salir del Gran Premio de Canadá, con unos McLaren que se encuentran en el centro del ojo público, con obviamente después de la situación que se genera en el encontronazo en pista que van a tener los pilotos Oscar Piastri y Lando Norris, un Max Verstappen que obviamente está a la casa también de sumar buenos puntos para el campeonato de pilotos, para seguir, ¿no?, en la lucha ahí por el campeonato. Un equipo Mercedes que viene sorprendiendo, sobre todo después de su destello, de su muy buena actuación
que lograron en Canadá, y un Ferrari que sigue sin convencer demasiado en gran medida a la afición y principalmente también a los tifosi, mientras una media tabla está ahí batallando, sobre todo por la lucha por los puntos, en una zona que está muy apretada también, y yo creo que también lo hemos conversado, ¿no?, en capítulos anteriores. Austria es un lugar que está marcado por una importante historia dentro de la categoría de la Fórmula 1 y que albergó su primer gran premio en el año 1964, en una carrera exitosa, pero a los ojos de la FIA muy peligrosa debido también a las condiciones que presentaba ese trazado. Recordemos que para esos años el trazado, en gran medida el Gran Premio de Austria, se corría en el trazado de la pista de aterrizaje de Seltwed Airfield, que se encontraba también en estas zonas cercanas. Sin embargo, debido a toda esta noción de peligrosidad, la FIA principalmente va a solicitar cambio en el trazado y sobre todo también cambio en el circuito en primera instancia. Posteriormente, entre los años 70 y 1984, se disputó obviamente el Gran Premio en Austria, pero en un circuito que nosotros ya conocemos porque fue un circuito que mantenía la esencia de lo que actualmente se conoce como el Red Bull Ring, pero que previamente tenía tenía un trazado muy diferente, que posteriormente también va a ser renovado, a propósito también de estas menciones de peligrosidad que detentaba ya también durante la década en este caso de los 80. Este es un trazado que se mantuvo lejos de la máxima categoría entre los años 87 y 1967, pero que tras su renovación recibió obviamente el nombre de A1 Ring, una carrera que además en el año 97 ganaría Jacques Villeneuve, mientras que Jean Alesi, por ejemplo, va a sufrir un espantoso accidente cuando el Benetton abalanzó al Ferrari de Eddie Irvine. Por otro lado, podríamos sumar también lo que ocurre con Gerhard Berger, quien en esa temporada de 1997 aprovechó también el Gran Premio de su país para anunciar lo que sería su retirada de la Fórmula 1. Dentro de los principales récords es importante destacar acá la figura de Max Verstappen, quien posee hasta la fecha 4 victorias en este trazado, un piloto neerlandés que siempre le ha comandado este circuito y que incluso ha logrado no solamente 4 victorias, sino 5 pole position y además 8 podios, sumando una serie de récords a lo largo de su trayectoria. Amigo, después de esta extensa presentación, de esta extensa bienvenida, lo primero, ¿cómo estás? Y darte la bienvenida para este capítulo de previa del Gran Premio de Austria. Gracias, amigos. Amigos y amigas de Escudería SF, me presento, soy Sebastián, a mi lado el profesor Francisco, historiador, si es que no se habían dado cuenta antes. Este era el momento de lucirse y qué buen resumen hiciste. Y es así como terminamos este capítulo. De previa del Gran Premio de Austria, sí. Lo dije todo. Lo dijiste todo, en definitiva. Un gran premio el cual ha estado dentro de la memoria de la Fórmula 1 momentos paulatinos, sí. Ha estado con muchas ausencias, con trazados distintos, pero un país el cual ha albergado un gran premio entretenido últimamente, hay que decirlo. Como bien mencionaste, pasamos de estos circuitos peligrosos para la FIA a un circuito muy entretenido en verdad, donde la potencia de los autos destaca por sobre todo y donde el morbo por los choques también está muy presente. Siempre la expectativa. Así es. Como mencionaste, por ejemplo, temas históricos, a mencionar lo de Johan Rindt, que también lo pronuncio muy mal. Es interesante cómo este Gran Premio de Austria para el piloto local fue su último Gran Premio. Sí. En el cual tuvo un fallo mecánico que lo impide completar el trazado, pero significaría la última carrera disputada por parte de este piloto, quien, como mencionaste, fallece en el Gran Premio siguiente en Monza, y que con posterioridad ningún competidor logra alcanzar los puntos necesarios para salir campeón. También, si no me equivoco, sale campeón en este Gran Premio. Hay un gran problema de fecha. Un piloto como es Sir Jackie Stewart, con su Tyrrell, pese a no terminar ganando ese Gran Premio, si no me equivoco, en los 70. Ya. Disculpe por no estar tan... Dejémoslo ahí. Pero también nos dio otros momentos interesantes, como por ejemplo en 1975, este
no sé cómo llamarlo, este bochorno que pasó con Vittorio Brambilla, perdón, quien luego de un gran premio ya sacudido por la muerte ese fin de semana y bajo el diluvio que se daba en el gran premio de Osterrheinring. Yo ni siquiera lo quise mencionar. Qué bueno que te arriesgaste. Una vez que ha ganado el gran premio, levanta los brazos victoriosos para celebrarlo con su equipo y la fanaticada y choca la recta, sí. lo cual significó un bochorno, pero las risas abundaron en el único gran premio ganado por este piloto. Pero quizás la historia más reciente, hablando de bochornos, es la que nos presenta nuestra escudería. El Cabalino. El Cabalino rampante, quien en la temporada 2002, cuando se disputaba la sexta fecha de la temporada, luego de una sólida carrera por parte de Rubens Barrichello, en que la estrategia presentada por el piloto brasileño era para ganar bajo todas las luces, recibe la orden desde boxes, el cual le ordena que deje la posición a Michael Schumacher. Esto generó mucha polémica en esa temporada en particular, de acuerdo a la presión que presentaba el piloto brasileño, quien desde que recibe la orden intenta demostrar al equipo de que es un error, lo cual no logra, y en la última recta, ya llegando a segundos de terminar el Gran Premio, levantó para dejar pasar a su compañero Michael Schumacher, que logra la victoria en ese momento, bajo el abucheo total del público austriaco, y que bajo esta vergüenza deportiva que tenía el piloto alemán, trató de demostrar que el respeto que le tenía el piloto brasileño, dándonos también otra imagen importante. Icónica para la historia de la Fórmula 1. Que es cuando lo lleva su segunda posición al podio y él baja a la segunda posición. Sí. Lo cual significó para Ferrari una multa de $1 millón. Así es. Y sí. además, algo que no le gustó nada a la FIA. Y lo que también significó una gran modificación en cuanto a el reglamento para la temporada 2003, el cual significó que se prohibían expresamente las órdenes de equipo, las cuales alteraran el resultado de una carrera. Ahora, como ya nos acordaremos, Ferrari con posterioridad también realizó algo parecido en la entre Alonso 2012, y Massa, que también generó abucheo y que también va a generar una nueva regla con respecto a que después ya sí se comienzan a básicamente aprobar ¿cómo se llama? Las reglas de equipo, básicamente, claro. Las decisiones de los equipos en torno a estos juegos estratégicos también. Y es así también como Schumacher, como a forma de compensación, una vez de que ya había logrado el título en el Gran Premio de Indianápolis, que fue el penúltimo Gran Premio disputado en ese año, levanta también antes de la llegada a meta, haciendo que Rubens Barrichello ganara ese Gran Premio, dándonos también una imagen muy bonita para compensar este gran problema y gran crítica, porque como sabemos en la temporada 2002 Ferrari fue un equipo muy dominante, sí. Y por otro lado era recién la ronda 6 como para poder justificar una orden de equipo así. Ahora, como bien mencionaste también, es un gran premio que con posterioridad vuelve a la categoría, que nos dio durante la pandemia la oportunidad también de disputar el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Estiria, que en la temporada 2020 también nos presenta en el Gran Premio de Estiria una imagen muy, llamémoslo quizás burda, cuando el robot le entrega a los pilotos el premio. Sí. Primera debut y despedida de robot, con una cara tónica está de Hamilton y las burlas de Valtteri Bottas. Y un 2020 en el cual también Kimi Raikkonen con su Alfa Romeo perdió un neumático. Excentricidades que nos deja la historia del Gran Premio de Austria. Pero amigo, ¿qué apreciaciones tienen en especial considerando la historia más reciente? Estos golpes, sí. Estos choques, lo que puede también significar penalizaciones para Max Verstappen. Por supuesto, bueno, es un circuito que además castiga los errores. Lo vimos también en temporadas pasadas, cuando a propósito también de los límites de pista,
que fueron también muy debatidos a propósito de que muchos también estaban aprovechando, ¿no? Un cierto espacio en las últimas curvas, ¿no? del trazado para obviamente poder ganar un poquito más de rendimiento en términos de velocidad. Ahora bien, tú mencionaste algo muy importante, el Gran Premio de Austria es también un lugar de encuentro de muchos, lo que podríamos llamar contactos directos entre los monoplazas y los pilotos directamente. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en el año 2016 entre Hamilton y Rosberg en una 40 batalla que van a tener en el Gran Premio de Austria. Lo mismo va a ocurrir también, por ejemplo... Preciosa batalla, muy muy bonita. Muy polémica, sí, obviamente, a propósito también del contacto que tuvieron ambos pilotos. Pero siempre dejando también un gran espectáculo también a la afición de la Fórmula 1. Recordaremos también, por ejemplo, lo que ocurre en el año 2024, cuando obviamente también se produce... También en el mismo lugar, muy curioso, siempre la curva 3 del trazado del Red Bull Ring genera mucho espectáculo y sobre todo también mucha tensión, sobre todo de la afición, además que es un lugar muy bonito también para poder observarlo desde el público, las imágenes del circuito del Red Bull Ring, el trazado austriaco es espectacular, recuerda mucho también a circuitos como Spa, por ejemplo, en términos de dónde también está ubicado. ¿Y por qué traigo a colación 2024? Porque se va a generar también el contacto entre Norris y Verstappen y que le va a entregar una victoria en bandeja, obviamente muy bien aprovechada por el piloto británico George Russell. Por otro lado, recordaremos también grandes batallas como las que se han dado, por ejemplo, entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Por ejemplo, en el año 2019, con una muy linda batalla en pista también. Mucho respeto hasta que llegaron a un leve toque, no generó ningún tipo de problema, pero que obviamente le quitó la posibilidad de ganar a Leclerc, que venía también demostrando un muy buen dominio durante ese Gran Premio. Y bueno, va a tener su redención también en el año 2022 porque gana, ¿no? Luego ni siquiera de haberle también un poco quitado la posibilidad de victoria a Max Verstappen, que además salía desde la pole position. Claro. Y un 2022 con una victoria de Ferrari muy celebrada a propósito de que habían pasado muchos años ya desde una victoria en el trazado austriaco. Recordemos que la última victoria de Ferrari había sido 2003 con Michael Schumacher. Y bueno, Leclerc pudo lograr obviamente una espectacular victoria en el año 2022. Un Gran Premio 2003 que me hiciste recordar el fuego, sí, que casi... Sí. Impresionante la imagen porque a diferencia de otras oportunidades el fuego ahuyenta a los pilotos y Schumacher no se inmutó en esa oportunidad. Miraba, confiaba en los mecánicos y cuando una vez apagó todo, siguió. Gran Premio, última victoria de Schumacher en ese Gran Premio. Así es. Así que no, un trazado que obviamente siempre está a la expectativa del aficionado de poder observar estas batallas en pistas, pero ojo, también cuidado porque la curva 1 también es un lugar también de encuentro donde se pueden generar importantes contactos entre los monoplazas, por lo tanto la verdad que yo siempre estoy muy expectante con Austria, un circuito que a mí particularmente también me gusta mucho, y que como te decía recuerda también esta vieja escuela de los trazados de la Fórmula 1, sobre todo también en el lugar en el que están ubicados, por lo tanto obviamente para este año 2025 tenemos grandes expectativas y vamos a poder observar también cuál va a ser el estado también de los monoplazas, qué es lo que va a pasar con McLaren, por ejemplo, qué es lo que va a pasar también con Ferrari. Diciéndose un poco las comunicaciones que se están informando en algunos medios, ahora no gozan de una gran oficialidad, pero se comenta mucho la posibilidad de una nueva actualización del SF25 que va a traer Leclerc y Hamilton para este fin de semana. Por lo tanto, bueno, vamos a ver un gran premio bien interesante y yo creo que también ahí la clasificación, la quali va a estar pero espectacular, porque siempre dentro de lo que sería el ojo crítico siempre está ahí el trazado en este caso de Austria, porque bueno, la FIA está muy atenta, sobre todo por lo que les dije anteriormente, los límites de pista. Siempre es un problema en Austria, así que a tenerlo también en consideración. Así es. Hiciste delante mención a el toque del año pasado de Max Verstappen con Lando Norris, sí. De lo cual se produjo uno de las sanciones que tuvo Max en su superlicencia. Sí. Max Verstappen es actualmente el piloto más antideportivo de la Fórmula 1. ¿Me lo estás preguntando? Dejo abierta la pregunta. Es que el Gran Premio, el capítulo anterior dijimos que George Russell era el piloto más antideportivo. Más antideportivo. ¿Tú qué crees, amigo? En esa batalla. En esa batalla, yo creo que
Yo diría que vuelvo al punto. Bueno, Max Verstappen siempre defiende muy bien, sabe dónde defender también en este trazado, lo hizo también con Leclerc en varias oportunidades, pero creo que por la situación que pasó en el 2024, yo creo que también faltó agresividad por parte de Lando Norris. Lando Norris venía obviamente para arrebatarle la primera posición a Verstappen. Y bueno, a propósito también de ese contacto, ninguno de los dos pudo lograr una buena victoria que, ojo, hubiese sumado también más palmares al mismo Max Verstappen. Ahora, en el caso de la situación específica que me preguntas, yo no sé si diría antideportivo, pero sí... Es que, ¿cuál es el problema? Verstappen nos normalizó tanto con esa actitud en pista que para nosotros no es como algo que yo te diga destaque o salga de la norma. Es algo casi que uno espera también de Verstappen al momento de defender y obviamente también al momento de atacar. Es un piloto siempre muy agresivo. Así que no sé si diría que es un piloto antideportivo, pero sí es muy agresivo y creo que quien se quiera enfrentar a Verstappen en pista tiene que hacerlo también en esas condiciones. Ese es básicamente el juego que él instala. Por lo tanto, obviamente pilotos que sí lo conocen, obviamente aprovechan también de poder jugar también el mismo juego que él o saberle no las trampitas que él deja o incluso las ciertas debilidades que Max Verstappen pueda también demostrar en pista. Y hay pilotos que también lo saben leer muy bien, de cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer en determinado momento. Así que si me voy a tu respuesta directa, no creo que sea el más antideportivo, pero es un piloto que obviamente es muy agresivo y eso obviamente genera que se puedan producir contactos como los que hemos visto hasta la fecha. Me llama mucho la atención un gran detalle que menciones, el hecho de que nosotros ya hemos normalizado el hecho de que Max Verstappen conduzca de esa forma. Me llama la atención porque, por ejemplo, si nosotros comparamos con Lewis Hamilton, Sí. cuando Lewis Hamilton tiene una conducta de más de roce con los pilotos, nosotros hablamos de que es un piloto que está en un momento errático o que ha perdido los estribos. Cuando estamos viendo la figura de Lando Norris, nosotros asociamos esa conducción a que no tiene las aptitudes para ser campeón, Para ser campeón. o que, Sí. O que es muy débil para claro, enfrentarse en se pista. encuentra muy nervioso, Sí. etcétera. Y cuando hablamos de Verstappen, Se normaliza la agresividad versus a un Russell, por ejemplo, que nosotros al tiro atacamos, digámoslo de esa forma. Es interesante el análisis dependiendo Sí. de la fecha. Sí, obvio. No lo cuestiono, en verdad. En definitiva, cada uno apoya a cada piloto de su forma y tiene su apreciación, lo cual es válido. En definitiva, siempre es importante buscar estos condimentos que le den algo más Sí. de picante a la Fórmula 1 Sí. y por tanto les dejo planteado la pregunta: ¿cuál de los dos pilotos en la actualidad es el más antideportivo? Antideportivo, aparte que es una catalogación muy impactante que estás presentando. Claro, pero por ejemplo, si nosotros nos ponemos con Max Verstappen antes de la temporada 2021, era un chico rudo el cual estaba peleando a Lewis Sí. Hamilton de par en par. Después de que ganó el tercer título, ya no, nos estaba aburriendo. Sí. 2024 demostró ser muy capaz, obviamente, y reafirmar su dominio como campeón del mundo. Y yo creo que el 2025 lo sigue demostrando, a pesar de los errores y lo que ha pasado. Pero no sé, después de Suzuka todos amaban a Max Verstappen. Claro. Todo no, Max Verstappen va a ganar este campeonato de nuevo. Que cómo cambian las cosas después de los grandes premios, ¿no? Me llama mucho la atención eso también. ¿Cómo cambian los análisis? Cómo cambian los análisis, pero es lo bonito de esta categoría. Sí. Lo cual nos permite debatir cada semana y por eso espacios como este son tan interesantes y ricos, en especial, por ejemplo, nosotros que somos grandes consumidores también de otros contenidos de podcast relacionados a la Fórmula 1. Así es. En cuanto a cómo cambian los análisis, cómo puede uno cambiar también de opinión frente a un mismo hecho. Así es. Delante mencionaste también de la oportunidad de Ferrari, las celebraciones, redenciones que tuvo. Me acordé inevitablemente del Gran Premio de Estiria, si no me equivoco, del 2020, cuando Ferrari presenta con tanto orgullo esta bonito Ferrari SF 1000 en celebración de los 1000 grandes premios que ya se habían disputado durante esa temporada, o se iba a disputar en Mugello, si no me equivoco. Sí, algo así. Y que lamentablemente nos presenta uno de los choques que quiebra en principio la relación entre Vettel con Charles Leclerc. Sí. Un toque por atrás del piloto monegasco, el cual deja fuera de cualquier tipo de posibilidad de seguir conduciendo al piloto alemán, lo cual demostró, o sea, nos lleva a
uno de los primeros grandes roces que en definitiva, como sabemos, con posterioridad lleva al piloto alemán a que se retire del equipo de Italia. Bueno, con una relación que ya venía muy desgastada el año 2020. Ah, Por lo menos por parte de Vettel. Claro. Incluso a la interna ya no era tan protegido, ¿no?, de Ferrari. La atención se había ido a Leclerc ya desde el 2019. El predestinato. Por supuesto. Bueno, vamos a ver si el predestinato nos puede sacar de esta sequía de tantos años. ¿Será que este fin de semana Ferrari logre algo distinto? Yo creo que sí. Por la condición del circuito de Austria, me parece que sí. Un circuito muy pro Ferrari hasta cierto punto. Yo creo que siempre el segundo sector es el más complicado. Yo creo que ahí los McLaren van a ser muy fuertes. Pero en la zona de recta es donde hay que ver el SF25. Si hay algo que ha demostrado es de, a nivel de lo que es el rendimiento durante esta temporada, muy buena potencia. Manejo que nos sorprendió en momentos, ¿no?, de curvas de baja velocidad en algunos casos. Sobre todo yo diría quizás para el inicio de la carrera, después muy complicado. Pero sobre todo también una importante fiabilidad. O algo que yo leí hace poco con respecto al análisis que se estaba haciendo de la temporada de Ferrari. Era de que si hay algo que destacar es que el motor Ferrari muy fiable por lo menos esta temporada. En comparación con lo que está pasando con Mercedes, que ha presentado varios errores de fiabilidad, incluso en lo que serían su equipo de patrocinio, no sé cómo llamarlo, sus equipos clientes. Los equipos clientes. Perdón, claro. era equipos clientes. Que, y vuelvo al punto, han demostrado algunos problemas de fiabilidad. Así que bueno, yo creo que por lo menos para el cabalino puede ser un momento donde se puedan lograr algunas cosas. ¿Quién descarta una victoria? La verdad que no lo quiero descartar tampoco. La temporada va avanzando de una manera tan errática, no tan extraña, tan ambivalente en ciertos momentos, que si bien Piastri está en un muy buen momento en el campeonato de pilotos, yo tampoco veo que Piastri vaya de aquí a ganar todas las carreras de la temporada. Yo creo que también va a ser muy variado, ¿no?, las victorias, y ya lo vimos con Russell. Es muy probable que esta temporada, y yo espero, por favor lo espero, que Ferrari pueda lograr victorias. No espero el campeonato de pilotos ni de constructores, pero por lo menos un par de victorias. ¿Por qué no? ¿Por qué no para celebrar algo esta temporada? Claro, es importante también mencionar, como lo hiciste en un comienzo, las características de este Gran Premio en cuanto a que no existe un desgaste tan importante del asfalto respecto del neumático de los autos. Acá existe un desgaste más bien, una degradación térmica de los mismos, lo cual va a llevar a que quien conserve más o quien pueda administrar mejor el rendimiento de los neumáticos va a tener mejores resultados. Ahora, si lo llevamos desde la perspectiva del clima, también podemos mencionar de que hasta este momento hay mucho calor en el circuito. Sí. Habría para este fin de semana 30 grados pronosticados para el Gran Premio, por lo cual equipos como Mercedes, podrían verse un poco más perjudicados. Ahora, dijimos lo mismo en el Gran Premio de Canadá. Sí, y terminaron ganando. Victoriosos. Quizás nuevamente un McLaren se vea igual de sólido, en especial en la parte más trabada, pero no descarto de que Red Bull y Ferrari muestren la sorpresa en este Gran Premio, en particular por las rectas largas, que la potencia de sus respectivos motores puede sacar mayor provecho. Ahora, ¿eso significa necesariamente de que estos dos equipos ganen? No sabemos. Tampoco te lo asegura. Claro. Ese es el punto. Tampoco lo asegura. Pero quizás sí una participación en un podio y puntos importantes, en especial para pilotos como Leclerc, un Lewis Hamilton, el cual dentro de todo igual ha demostrado buen rendimiento. Así es. Y un Max Verstappen que, como bien mencionaste, lleva 4 victorias en este Gran Premio remodelado, el cual permite entender de que existe un mayor entendimiento de su coche con el circuito en cuestión. Así es. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa con los McLaren también. También me deja un interrogante. Es muy probable que también anden muy consistentes durante el fin de semana. Es un poco también lo que han demostrado desde el principio de esta temporada 2025, así que yo creo que es muy probable que se repita, pero ojo, en Canadá pasaron muchas cosas. McLaren no se vio tan fuerte como en otros grandes premios.
Así que, insisto, yo creo que está muy abierta la posibilidad y cuando pasemos a ver nuestros pronósticos para este fin de semana vamos a ver qué es lo que nosotros visualizamos, quizás de una manera mucho más concreta. Ahora bien, para pasar un poco también a los últimos puntos que nos quedan para esta previa del Gran Premio de Austria, estamos en una fecha importante y sobre todo conmemorativa respecto a uno de los pilotos más grandes dentro de la historia del automovilismo a nivel mundial y de la categoría precisamente la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio, piloto de aquellos, reconocido por todos los campeones, yo diría, del mundo de la Fórmula 1. Hace poco leía algunas apreciaciones de pilotos como Jack Stewart, como lo que pasa también con Michael Schumacher en algún momento cuando habló de Fangio. Las visiones, las declaraciones que tuvo Senna, siempre muy buenas de Juan Manuel Fangio, aparte que tuvieron una muy importante amistad durante grandes años. Y obviamente de otros también pilotos muy reconocidos dentro de la historia de la Fórmula 1. Juan Manuel Fangio destacado no solamente por ser un piloto importante de automovilismo, sino también porque en términos de su biografía llama mucho la atención que él surge también como un mecánico de autos que posteriormente entra a todo este mundo de la competición. En un momento de la Fórmula 1 donde no teníamos todas estas ayudas electrónicas, estos sistemas semiautomáticos, con cajas secuenciales, con una serie obviamente de avances tecnológicos que nosotros estamos muy acostumbrados, yo diría que desde principios de los 90, en gran medida, con una Fórmula 1 muy moderna que nosotros sobre todo comenzamos a observar desde cuando éramos niños, ¿no? Sin embargo, Juan Manuel Fangio, estamos hablando de la primera escuela, ¿no?, de la Fórmula 1, donde podían andar incluso a velocidades inmensas, con una mano en el volante y con la otra pasando los cambios, que eso es algo que ya no lo vemos en pilotos, por ejemplo, actuales, porque todo lo se hace en lo que sería las configuraciones del volante. Por esa razón, Juan Manuel Fangio a nivel de historia ha sido un piloto importantísimo, destacado, por mucho, incluso por el mismo Sebastian Vettel, considerado como el piloto más importante de la historia de la Fórmula 1, incluso superando a las leyendas como Senna o Schumacher, que son obviamente las leyendas más contemporáneas. Juan Manuel Fangio sigue gozando, ¿no?, de una fama enorme en el mundo del automovilismo. Y es por esa razón que nosotros como escudería SF no nos queríamos también un poco dejar de lado una conmemoración importante a este piloto argentino. Volvemos también a estas figuras icónicas dentro de la categoría y además latinoamericanos. Así que obviamente a destacar. Así es, un día 24 de junio de 1911 nace en la ciudad de San José de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, el chueco, el maestro Juan Manuel Fangio. Él resultaría campeón de la Fórmula 1 en las temporadas 1951 con Alfa Romeo, en 1954 conduciendo primero Maserati, sí, y con posterioridad un equipo llamado Daimler-Benz, que con posterioridad se renombraría como Mercedes-Benz. Con el mismo equipo ganaría en la temporada 1955, en 1956 saldría campeón con Ferrari y en 1957 saldría campeón con Maserati. Acá es también importante mencionar que en este último logra el campeonato luego de haber ganado el Gran Premio de Nürburgring el 4 de agosto de 1957, lo que significó su última victoria en la Fórmula 1. Y su última pole position fue en el Gran Premio de Argentina de 1958, disputado en febrero. Eso con posterioridad a un momento también curioso dentro de su historia, que fue el secuestro que vivió antes de disputar el Gran Premio de Cuba, de la temporada 1958. Una anécdota, no sé, para investigarla incluso. Claro, de verdad. En la cual Fidel Castro, al considerar de que Juan Manuel Fangio era tan famoso, sí, para poder mostrar su causa al mundo, decidió secuestrarlo. Sí. Lo cual significó que en anécdota no pudiera disputar el Gran Premio de Cuba y que en dicho Gran Premio, luego de 6 vueltas y un fatal accidente que aconteció, Juan Manuel Fangio dijera de que agradecía a sus secuestradores porque en otras circunstancias quizás él hubiese muerto en ese momento. Y bueno, él reconoció que fue muy bien tratado
¿no? En el contexto de este secuestro, que fueron siempre muy respetuosos con él. Aparte que, bueno, según lo que se comenta también es que Fangio habría conversado mucho ya, un poco también dialogado con, obviamente, estas personas, vinculadas también al mundo político también de cubano en este momento, ¿cierto? De lo que sería el proceso de revolución que llevaron a cabo durante la década de los 50. Y bueno, por esa razón es que queda un poco como a la excentricidad de la historia de la Fórmula 1, una situación bastante compleja, pero que de todas maneras para Fangio fue una historia bien particular dentro de su historia, sumado a lo que obviamente comentaba dentro del Gran Premio de Cuba durante ese año. Así es. Nada más que mencionar que en una era donde no existía la asistencia general, eléctrica, electrónica, hidráulica, un piloto como él destacó dentro de todo un periodo de riesgos donde la muerte era constante y aún así fue reconocido por sus pares. Fue un piloto el cual hasta la fecha es considerado uno, si es que no es el piloto más importante y laureado de la Fórmula 1. Logra estos 5 títulos que nadie pensó que iban a ser batidos hasta la llegada de Schumacher y que en definitiva muestran que el suelo latinoamericano también tiene grandes semillas las cuales florecen en Europa y la Fórmula 1 en general. Por supuesto, sumado también a reconocer algo muy importante, Fangio gana con equipos diferentes. No estamos hablando acá de eras, de hegemonías, ¿no? Que para nosotros ya se nos hizo costumbre, sobre todo durante, yo diría, varias décadas atrás, donde un piloto se queda en una escudería y logra, no sé, 4, 5 ¿no? campeonatos del mundo. Bueno, lo que pasó con Fangio es bastante excepcional, donde ahí la responsabilidad, el compromiso que tenía el piloto con el monoplaza, en esa simbiosis que se generaba entre el hombre y la máquina, era brutal, porque obviamente acá, y sobre todo durante la década de los 50, los inicios de la Fórmula 1, los pilotos tenían también mucho rol, mucho protagonismo. No tanto el monoplaza, sino también harto el piloto, por esa razón que como leyenda, ¿no? de la historia de la máxima categoría, siempre es una figura que va a aparecer, que se sigue recordando, que se le entrega por parte incluso de la afición una muy buen recuerdo, una buena memoria, y obviamente considerada como una de las más importantes figuras de lo que sería el automovilismo mundial. Así que además vuelvo a destacar, desde Latinoamérica, desde Argentina, obviamente con una historia que Argentina tiene importantísimo dentro del automovilismo mundial y la Fórmula 1 específicamente, y qué bueno que obviamente se estén haciendo los reconocimientos apropiados también para una figura tan importante como el chueco, ¿cierto? Juan Manuel Fangio. Así es. Una historia que sigue latente, una historia que no se olvida, que por mucho de que no haya grandes registros digitales en general, sí son los cimientos y el conocimiento constante que todos los pilotos de Fórmula 1 y todos los fanáticos de la Fórmula 1 tienen, añoran haber visto en algún momento, pero que en definitiva demuestran la pasión no solamente latinoamericana por la Fórmula 1, sino la pasión misma de la categoría. Así es. Bueno, amigo, con esto te invito ya a empezar a ver las características del Gran Premio de Austria para este año 2025. Perfecto. Bueno, para este fin de semana nos remontamos, ¿cierto?, al circuito del Red Bull Ring entre las fechas del 27 al 29 de junio. Este fin de semana la cita, ¿no?, de la Fórmula 1 se encuentra, ¿no?, en Austria. El circuito, este trazado, cuenta con lo que sería importantes también zonas de DRS. La verdad que para el caso, ¿no?, de este gran premio vamos a contar con 3 zonas de DRS en una longitud de circuito de 4.3 kilómetros aproximadamente. El primer gran premio, ¿cierto?, consolidado dentro de lo que sería este trazado en 1970 con un número de vueltas de 71. Muy curioso, el récord de vuelta lo sigue manteniendo Carlos Sainz en la temporada 2020 con un tiempo de vuelta de 1 minuto con 5 segundos y 619 milésimas, con una distancia de carrera de aproximadamente 306 kilómetros. Por su parte, Pirelli ha anunciado que para este gran premio los compuestos elegidos son los C3, C4 y C5, que representan los neumáticos de la gama más
media blanda, digámoslo de esa forma, debido a que, como se dijo, no es un gran premio el cual degrade mucho los neumáticos. Y por su parte, para el día de la carrera está previsto 31 grados en el circuito, con un día mayormente despejado. A diferencia de lo que va a ocurrir el jueves previo, en que va a haber tormenta eléctrica y eventualidad de lluvia que puede limpiar mucho el asfalto, pero que en definitiva no hay la misma predicción para los días siguientes. En cuanto a los horarios que nos pueda proporcionar. Horarios, bueno, el día 27 de junio comenzamos el día viernes con la práctica libre 1 entre las 7:30 y las 8:30. Continuamos con la práctica libre 2 entre las 11 de la mañana y las 12 obviamente del mediodía. Nos volvemos a encontrar para la práctica libre 3 el día 28, día sábado, tempranito desde las 6:30 hasta las 7:30. Y posteriormente entramos a lo que sería la clasificación entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana. La fecha de la carrera va a ser el domingo 29 de junio en el horario de las 9 de la mañana. Volvemos al horario más tempranito, pero la verdad que un buen horario, obviamente, para levantarse con harta motivación, harto ánimo, para obviamente ver este gran premio. Choques. Sí, es muy probable que se generen accidentes, así que vamos a estar ahí, obviamente, a la expectativa. En esta cae la sanción de Max Verstappen. ¿En serio? Ahora sí. Ahora sí. Lo vamos a ver, Bien, ¿cuáles son tus pronósticos, amigo, para este fin de semana? Confiando en el choque de Max Verstappen, doy en primer lugar a Oscar Piastri. Ya. En segundo lugar a un Lando Norris, lamentablemente. Y en tercer lugar me la arriesgo con Hamilton. Sí. Algo distinto. Algo distinto. Yo voy a ser quizás distinto pero conservador. Ya, me voy a arriesgar. Leclerc primero. Yo veo aquí Ferrari que va a estar bien. Y tengo fe. Déjenme creer. Leclerc primero. Segundo, Lando Norris. Ya. Segundo, Lando Norris. Y tercero, voy a colocar a Hamilton. Yo creo que aquí Ferrari, yo creo que Austria va a ser un catalizador. Espero eso, por lo menos para el caballo. Así que ese sería mi podio para este fin de semana. Este es nuestro podio. Lo más probable es que llegue George Russell en tercera posición. Sí, lo más probable. Y quizás gane Verstappen. ¿Quién sabe? Bien, amigo, ¿te parece si concluimos ahora este capítulo de previa? Amigas y amigos, vamos a concluir ahora sí, ¿cierto? Lo que sería esta previa del Gran Premio de Austria, iba a decir de Canadá, nada que ver, del Gran Premio de Austria. Así que bueno, como siempre, síganos en nuestras plataformas, síganos en redes sociales, apóyenos con un me gusta, apóyenos también comentando este video, déjenos también su respuesta a las preguntas que también incluso instalamos en este capítulo. Y obviamente recordar que semana a semana siempre estamos dejando material nuevo en nuestras redes sociales y obviamente también en nuestra cuenta y en nuestro canal de YouTube principalmente. Por mi parte me despido, amigo. Somos Francisco, Sebastián y juntos hicimos este capítulo de Escudería SF. Muchas gracias. Chao, chao. Que esté muy bien. Nos vemos.